Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la unidad número 3 correspondiente a materiales metálicos. Esta es la segunda parte de la clase de la unidad número 3. Haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la última clase, habíamos comenzado con una introducción de lo que eran los materiales metálicos, habíamos visto cuál era la naturaleza, en donde se los encontraba en su mayoría. Habíamos dicho de que hay algunos que se los puede encontrar en estado puro y hay otros que no, y que esa diferencia en que algunos en, se los podía encontrar, mejor dicho, en estado puro y no, dependía mucho del potencial de reducción. Habíamos dado algunos ejemplos de algunos materiales, algunas gráficas. eh, Habíamos analizado un poco el tema del porcentaje en donde se encontraban los metales en su mayor parte en la corteza terrestre, cuál era la proporción en peso en que se encontraban la mayoría de ellos. Y por último habíamos empezado a hablar de los procesos metalúrgicos, que es el tema de esta clase. Habíamos visto que los procesos metalúrgicos correspondían justamente a la parte de la obtención de los metales. Definimos la metalurgia como la ciencia y la tecnología de la separación de los metales a partir de sus menas y de la preparación de las aleaciones, y también habíamos definido una aleación. Ahora lo que vamos a ver es justamente los pasos que sigue un proceso metalúrgico, desde la obtención o la extracción de los minerales hasta la obtención del metal puro que se desea. Vamos a comenzar hablando sobre el primer paso, que es la extracción del mineral. La extracción del mineral se puede llevar a cabo bien a cielo abierto o bien de forma subterránea mediante galerías. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de la minería a cielo abierto. ¿Sí? La palabra cielo abierto lo habrán asociado a lo que es la minería a cielo abierto, que hasta el día de hoy hay mucha discusión, mucha controversia con respecto a este tipo de actividad. Eh, en lo que se refiere, perdón, a la contaminación que produce, ¿sí? A la contaminación del agua, a la contaminación de los suelos, a la contaminación de los cultivos, ¿sí? Es toda una cadena de sucesos que me producen la contaminación, sobre todo por los tipos de líquidos que usan las minerías para extraer el mineral. Acá les voy a mostrar una pequeña imagen de la extracción de los minerales, ¿sí? La extracción, perdón, de las rocas que contienen la mena. La mena, recuerden que habíamos dicho que era el depósito donde se encuentra en mayor proporción ese mineral que tiene el metal que se desea obtener. ¿Sí? Acá las máquinas están recogiendo las rocas, ¿sí? Que se forman después eh, de haber agregado los explosivos correspondientes para que sea más fácil su traslado. Acá tienen otra imagen que es ya de un proceso posterior un poco más avanzado, cuando ya la mina está en funcionamiento. Y después tenemos la minería subterránea, donde se trabaja con galerías. Es decir, ustedes acá pueden ver que tenemos subterráneos, ¿sí? Lugares subterráneos en donde se va recogiendo la mena, ¿sí? Donde se encuentra el mineral que tiene el metal que deseamos obtener. Esto se realiza, por supuesto, dependiendo de lo que la minera desea, ¿sí? Cómo desea trabajar para la obtención de ese metal.
Acá tienen un ejemplo de la extracción de carbón en una mina de Asturias, en España. Veamos el segundo paso de un proceso metalúrgico, que es la preparación de la mena. En las operaciones de minería, el mineral del que puede extraerse el metal deseado frecuentemente constituye solo un pequeño porcentaje del material de la mina, ¿sí? Es decir, que del peso total, del peso total solo un pequeño porcentaje es el que va a tener el metal que nosotros deseamos obtener. Es necesario separar la mena del resto del mineral, que es la ganga, antes de proseguir con otras operaciones metalúrgicas. Acá aparece otro término que todavía no lo habíamos nombrado, o no lo habíamos definido, mejor dicho, que es la ganga. Habíamos definido lo que era un mineral, habíamos definido lo que era una mena, y ahora vamos a definir lo que es una ganga. Una ganga sería todo aquello que no corresponde o que no tiene nada de mineral, toda aquella impureza que forma parte de la mena, como ser por ejemplo los barros, las arenillas finas. Eso corresponde a una ganga, es decir, todo aquello que me va a perjudicar en mi proceso. Por eso es que es necesario preparar la mena y eliminar esa ganga que se encuentra pegada a la mena. El mineral, después de triturado y molido, se somete a un proceso de separación de las partículas de mena de la ganga, arena y minerales silíceos que siempre la acompañan, ¿sí? El tema de la ganga, siempre la ganga va a estar, mejor dicho, siempre la mena va a estar acompañada de la ganga, por lo que hay que realizar una separación. Esta separación se realiza frecuentemente mediante métodos físicos. ¿Cuáles son esos métodos físicos? Tenemos por precipitación o por gravedad, por flotación, por separación electrostática, por separación magnética, en el caso de menas férreas, o mediante amalgamas para el caso de los metales nobles, ¿sí? En este último caso, mediante amalgamas en el caso de metales nobles, recuerden cuáles eran los metales nobles. Los metales nobles son aquellos cuyo nombre se les puso metales nobles para asociarlo a los que son los gases nobles. Los gases nobles se caracterizaban porque no tenían completo su octeto y no reaccionaban con otros elementos. Entonces, los metales nobles son aquellos que no es que no reaccionan con otros elementos, sino que tienen poca reacción, como ser el oro, la plata, el platino. Son metales nobles y que son poco corrosivos, o que reaccionan en muy pequeñas cantidades con el oxígeno del aire. Por eso se los llaman metales nobles. Veamos el primer método de preparación de la mena, que es por precipitación o gravedad. En este caso lo que se realiza es usar un ciclón, ¿sí? En este ciclón, ¿qué es lo que se produce? Fíjense que en la entrada tienen la entrada de aire más el producto, que es una solución que contiene a la mena. Toda esa cantidad ingresa por la entrada de este ciclón, ¿sí? Y adentro, mediante una fuerza centrífuga, se produce una separación de la mena con la ganga, debido a sus diferencias de densidades. Adentro, si bien es cierto, por supuesto que este es un esquema nada más, lo que corresponde a la geometría de ese ciclón me permite a mí, a través de esa fuerza centrífuga, que todo lo que es materiales finos, o lo que es la ganga, salga por la parte superior, y todo lo que yo deseo que se separe, que es la mena, salga por la parte inferior. Acá tenemos dos esquemas: el de la derecha, que es el equipo real, y el que tenemos a la izquierda, que es un pequeño esquema para que se pueda entender un poco mejor cómo se produce esa separación por precipitación. Repito, la geometría de este ciclón es lo que me permite a mí poder separar el material fino del material grueso, es decir, separar la mena de la ganga.
Se inyecta en el ciclón de la figura una suspensión acuosa de partículas de mena y ganga que se separan por gravedad por la diferencia de densidades. Veamos el segundo método de preparación de la mena, que corresponde a la flotación. La flotación, fíjense que acá tenemos una pequeña imagen en donde se observan como distintas celdas, ¿sí?, que se necesitan, mejor dicho, para este proceso. Si ustedes observan, en la imagen se ven como barros, ¿sí?, que sería ya el proceso final de la flotación. ¿En qué consiste el proceso de la flotación? Este proceso es el que se usa mayormente, y lo que se realiza es: se muele finamente todo el mineral, todo lo que tiene la mena, la ganga, el mineral, y se vierte en agua que contiene aceite y detergente. Toda esta mezcla, a través de un agitador, se lo bate y se le introduce además aire que se introduce a presión, ¿sí?, para formar una espuma. La función que cumple el aceite es el de mojar las partículas del mineral de manera selectiva, y lo que hace es arrastrar hacia la superficie de la espuma, mientras que la ganga es la que se deposita en el fondo. La espuma, que sale por la parte superior, se la recoge, se la rompe y se la seca para recuperar las partículas del mineral, mientras que lo que es la ganga, la solución que contiene los barros, que a mí no me sirven para la obtención del metal, se recoge en la parte inferior y sale por abajo. Lo que ustedes observan en la figura son las espumas que se forman, ¿sí?, y que se va separando por flotación. Luego eso se lo seca, se lo rompe, y de esta manera se puede separar la mena mediante este proceso físico. Este método se aplica para sulfuros, carbonatos y silicatos, ¿sí?, y todo lo que viene después es una explicación de lo que les dije recién. Acá tenemos un pequeño esquema que es para que lo visualicen un poco mejor. Fíjense que ahí tenemos la suspensión del mineral molido, todo lo que es la mena más la ganga. Se le insufla aire comprimido. Mediante un agitador se forma la espuma, y hacia la parte superior esa espuma, por supuesto, ascienden debido a la diferencia de densidad, y en la parte superior se recoge esa espuma más el mineral enriquecido, que luego se lo seca, se rompe y se lo prepara para el siguiente paso. En cambio, por la parte inferior sale la solución más toda la ganga o todo el barro que a mí no me sirve. En esta figura también tenemos un pequeño esquema que es similar o igual al que está en la figura derecha, ¿sí?, donde tienen el agitador, la entrada de aire, ¿sí?, y la espuma que se va formando en la parte superior, y la solución con toda la ganga que sale por la parte inferior. Luego tenemos el tercer método físico, que es la separación electrostática. Esta separación, así como el título lo dice, se basa en las propiedades eléctricas que tienen los metales, la propiedad que son conductores de la electricidad. El mineral finamente pulverizado y seco se carga eléctricamente en contacto con un electrodo ionizador. Las partículas de mena cargadas son atraídas hacia un electrodo colector de carga opuesta, donde se recogen. Las partículas de ganga, al no ser conductoras, no se cargan, por lo que se separan aparte. Este método, así como una electrólisis, es muy caro, ¿sí? Por eso es que casi no se lo usa. Solamente para minerales muy específicos se lo utiliza. Luego tenemos la separación mediante electroimanes. A diferencia del método anterior, este método de separación física se basa justamente en la propiedad magnética que presentan algunas menas, algunos minerales. Otro proceso de separación física aprovecha las propiedades magnéticas de ciertos minerales. Por ejemplo, la magnetita, que se puede separar de la ganga usando un potente electroimán. Las sustancias como el hierro y el cobalto, que son fuertemente atraídas por los imanes, se llaman ferromagnéticas.
Fíjense ahí una particularidad de la magnetita. Fíjense que dice que la magnetita está formada por 3 átomos de hierro y 4 átomos de oxígeno. Ustedes saben que las valencias o los estados de oxidación del hierro es 2 y 3. Pero ¿por qué aparecerá ahí hierro 3 y oxígeno 4? La magnetita es un mineral del hierro. Recuerden que habíamos hablado en la clase pasada de cuando hablábamos de mineral hablábamos de composición, que no era necesariamente la cantidad, de los átomos en el mineral no era necesariamente proporcional a los estados de oxidación o las valencias de los metales, ¿sí? En este caso tenemos hierro 3 y oxígeno 4 que no corresponde a las valencias de los metales. Entonces, lo que sucede en este caso es que la composición sería 3 partes de hierro y 4 partes de oxígeno. Este compuesto así como está no existe, sino lo que existe es la proporción de este compuesto. Y por último, tenemos el método de separación o de preparación de la mena mediante amalgamas, ¿sí? ¿Qué son las amalgamas? Las amalgamas son soluciones o compuestos que se forman como metal principal al mercurio. El mercurio forma amalgamas con numerosos metales. Las amalgamas son aleaciones líquidas del mercurio con otro metal o con otros metales. El mercurio disuelve la plata o el oro contenidos en una mena. Después el oro o la plata se recuperan fácilmente por destilación del mercurio, que este mercurio, como ustedes saben, es un metal muy tóxico, ¿sí? De los 5 métodos físicos que vimos hasta ahora, el que en mayor proporción se usa, dijimos que era por flotación. Ese método es un método económico y es muy eficiente, por eso es su mayor uso. Y los demás métodos se usan en ocasiones especiales, debido a su alto costo. Bueno, hasta acá vamos a llegar en la clase de hoy. En la clase siguiente vamos a continuar con el tercer y cuarto paso de un proceso metalúrgico. Hasta luego, chicos.